vicealmirante Edmundo Deville, director general de Capitanías y Guardacostas de Autoridad Marítima del Perú. Muy buenos días, vicealmirante. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, señor Vargas, señor Arjovín, señor Lombardi. Encantado de estar con ustedes. Bueno, la situación pues que se ha ido generando ha complicado las cosas y en general hay puntos de vista encontrados. ¿Era necesario tomar esta medida que se ha tomado en el decreto legislativo 1147, que transfiere funciones de autoridad marítima a la Dirección General de Capitanías? Sobre todo porque lo que se alega es, primero, que hay una invasión de fueros, es decir, la Marina tenía cosas específicas que hacer y naturalmente las ha hecho siempre sobresalientemente, pero al mismo tiempo lo otro es un organismo especializado que tiene que ver con el desarrollo futuro de los puertos y sobre todo coincidiendo con la necesidad que tiene nuestra economía de mejorar más bien y autonomizar el trabajo de los puertos, como ocurre en muchas partes del mundo. ¿Qué explicación tiene usted para que se haya generado esta situación? Bueno, lo primero que le tengo que decir es que si veo las críticas, ninguna crítica va a un tema específico. Hablan de temas siempre genéricos y no señalan puntos específicos del decreto legislativo. Yo lo que le tengo que decir en primer término, que las funciones primordiales, la función principal de la Autoridad Portuaria Nacional, que tiene que ver con la promoción de inversiones, la modernización de los puertos, el desarrollo de las cadenas logísticas asociadas a los puertos y el fomento del transporte multimodal, no se ha tocado. No se ha tocado antes, no se ha tocado ahora, ni se tocará en el futuro. Eso pertenece a la Autoridad Portuaria Nacional. Lo que tiene que ver la Autoridad Marítima Nacional tiene que ver solamente con la seguridad de la vida humana en el mar, el control de la contaminación, combate a ilícitos. Pero, almirante, en el decreto legislativo 1147 se transfiere la potestad de autorizar el tema de área acuática, sí, justamente a la Dirección de Capitanías, cosa que antes era una potestad del Ministerio de Transportes con la opinión favorable de la APN. Y ese quizás es el punto central de la discusión de este decreto legislativo y el tema de fondo que usted dice que no se ha señalado. Sí. Bueno, le explico. Ahí también hay una confusión en las explicaciones. Se dice que la autorización de uso de área acuática tiene que ver con el desarrollo portuario. Eso no tiene nada que ver. Le explico por qué. Porque el desarrollo de los puertos, la autorización para la construcción de un puerto y el proceso de concesión de un puerto lo tiene el MTC con la APN. Eso no tiene nada que ver con la autorización de uso de área acuática. Le explico. Un privado viene a desarrollar un puerto, presenta su proyecto, pasa por la APN, aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tiene la autorización para proceder a la construcción del puerto. Lo único que hace la Autoridad Marítima Nacional tiene un catastro único de las áreas acuáticas, porque en las áreas acuáticas no solamente tienen que ver con puertos, tienen que ver también con maricultura, tienen que ver con áreas recreativas, tienen que ver con marinas deportivas, tienen que ver con muelles pesqueros, tienen que ver con instalación de tuberías. O sea, hay una serie de sectores, una serie de áreas. Y la Marina es la institución más indicada para señalar cuáles son áreas recreativas, cuáles son de maricultura, cuáles de práctica deportiva. No, señor, no es eso. No, las áreas de maricultura las establece el Ministerio de la Producción. Simplemente lo que hace un catastro único nacional habla que no haya superposición de funciones. En este caso, y lo que vela básicamente la Autoridad Marítima en este caso es el privado tiene la concesión del puerto, desea construir un puerto, diseña su puerto y lo lleva a la mesa. Lo que hace la Autoridad Marítima Nacional sobre esa área, como tiene la función de velar por el medio ambiente acuático y las áreas costeras, es verificar a través de, primero, los estudios hidrooceanográficos, que lo que se construya en esa área no vaya a alterar el medio acuático. Tenemos el caso de Salaverry. Ni la Autoridad Marítima ni la Autoridad Portuaria tuvieron que ver en ese momento cuando se construye el puerto de Salaverry, pero todos sabemos las consecuencias que tiene. Se arena una parte y el balneario de Las Delicias se ha sido destruido. Pero van a ser ustedes los que van a finalmente otorgar o no ese derecho. No, nosotros simplemente vamos a otorgar la autorización de uso cuando ya el privado tenga la autorización y la concesión del puerto. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, en el caso de las concesiones petrolíferas en el norte. Se considera un área de mar que tiene un potencial petrolífero, las empresas ganan la concesión,
Esa concesión es otorgada por el Ministerio de Energía y Minas, y luego cuando el privado quiere instalar una plataforma petrolífera, pide la ubicación de esa área de mar para ser reservada vía la Autoridad Marítima Nacional para instalar esa plataforma, para evitar. Eso es simplemente es un uso, digámoslo así, podríamos llamarlo, no es que nosotros vamos a definir la situación, simplemente va a otorgarse el uso para mantener un catastro nacional, inclusive. Es decir, todo aquel que obtenga una concesión, ¿usted le va a dar la autorización? No, señor, usted va a hacer una evaluación una vez que se obtenga la concesión de si va o no va a ese derecho. No es así. Nosotros otorgamos la concesión. Lo único que nosotros hacemos es evaluamos el estudio hidrooceanográfico y el estudio de maniobra interior al puerto que va a ser construido. No se va a bloquear ningún tipo de instalación, ni tenemos la potestad de bloquearlo. Dos preguntas. Sí. La primera, vicealmirante, es si este asunto prometía llevar a la discusión como ha continuado, ¿por qué no haber discutido antes de la dación de esta norma? Porque pareciera pues que eso se hizo en silencio y para sorpresa. Y en segundo lugar, ¿por qué la reacción tan abierta de los servidores portuarios, de las compañías, de las empresas? Es decir, inclusive de los exportadores. De los exportadores que están sumamente preocupados. O sea, hay allí unas dificultades no solo de explicación, sino además realmente de establecer este deslinde que está usted haciendo, pero eso ante la opinión pública, ante las propias empresas, en fin, no sé. Mire, señor Vargas, antes de la emisión del decreto, nosotros hemos tenido reuniones con la Cámara de Comercio de Lima, con la CONUTFI, que es la comisión, el gremio que asocia a todos aquellos que usan la infraestructura que tiene que ver con el comercio exterior, con la Asociación Nacional de Industrias y la CONFIEP. Y a todos ellos se les explicó los alcances del decreto y que esto no tiene absolutamente nada que ver con el ámbito comercial. No. ¿Y cuál era la reacción de todas estas en algunos casos incredulidad, porque algunos le mencionaban que... O sea, llevaban este tema al tema anterior. Antes de la emisión del decreto legislativo, la recepción y despacho de naves la cobraba ICAPI, tenía un monto determinado. Ese monto ha ido cayendo con el tiempo y ahora es menos de la mitad de lo que era en ese momento. Y llevaban a decir, y lo decían era que si esta función específica llevaba a ICAPI, se iba a volver ese monto. Bueno, eso no puede ser, y no puede ser tampoco porque el mismo 4 de diciembre, 7 días antes de la emisión del decreto legislativo, el 13º juzgado en lo contencioso administrativo de la Corte Superior de Lima no acepta una solicitud de la Autoridad Portuaria Nacional para que se declare improcedente una resolución de Indecopi de tiempo anterior que declaraba ilegal ese cobro. O sea, ese cobro por recepción y despacho de naves desde el 4 de diciembre tiene una resolución de una Corte Superior que dice que no se va a cobrar. Entonces el término no es económico. Luego de eso se confunde y se ha llegado a decir que la recepción y despacho de naves, que es un tema que tiene que ver con verificación de medidas de seguridad sanitarias, aduaneras y de migraciones del buque que llega al puerto, era el causante de que los puertos no se desarrollaran en el pasado y que cuando eso lo tenía ICAPI los puertos no se desarrollaron. Jamás ICAPI tuvo que ver con la operación o el desarrollo o la modernización. La autoridad marítima ni lo tendrá. La autoridad marítima va a tener facultades para fijar tasas y cobros de los servicios portuarios. Ninguno. La autoridad marítima ninguno. Eso lo hace la Autoridad Portuaria Nacional. La Autoridad Portuaria Nacional, o sea, la Marina no tiene injerencia sobre lo que sucede en el puerto, no tiene injerencia sobre la modernización del puerto, no tiene injerencia sobre lo que se carga o descarga o qué buque llega y trae o cuál carga, no tiene injerencia en cómo ese puerto se conecta con la ciudad y las cadenas logísticas posteriores. Eso no tiene absolutamente la Autoridad Portuaria nunca, la Autoridad Marítima nunca lo ha tenido y no lo va a tener. Usted rechaza en consecuencia uno de los argumentos que se ha esgrimido, es decir, que aquí hay en juego intereses económicos y que la Marina quiere aprovechar para aprovisionarse, gracias a estas normas, de un incremento en su No, propuesta. para nada. Usted nos visitó en el Centro de Control de Emisiones, la Autoridad Marítima, hace un tiempo y le explicamos que a diferencia de años anteriores, este gobierno está proporcionando los medios necesarios a la Autoridad Marítima. Viene un proceso de modernización bastante importante de los medios de control y seguridad en el medio acuático, viene un proceso de modernización de todos los procedimientos internos. Sin embargo, almirante, se crea en ese decreto legislativo la Oficina de Inspecciones y Auditorías de la Autoridad Marítima Nacional y se dice que estos servicios van a ser prestados
con exclusividad y que van a tener un cobro y que van a ser recursos directamente recaudados, por lo cual se rompe el sistema de la caja fiscal. No sé qué pasó con el ministro Castilla. No. Eso se lo vamos a explicar. Esa recomendación... Entonces son servicios que antes prestaban privados y que ahora van a prestar la Marina del Perú. No. Ahí estamos totalmente equivocados. Le explico. Esa inclusión fue una recomendación de un importante estudio de abogados que trabajaba con nosotros en la elaboración de esta norma y nos llevó a pedir que incluyéramos ese modelo que es similar al que tiene Indecopi. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad? De acuerdo a normas de la Organización Marítima Internacional, el Estado ribereño, en este caso el Perú, tiene que inspeccionar todos los medios de seguridad con que cuenta una nave y todos los certificados que tiene una nave antes de venir a operar en estas aguas. En el caso, básicamente, embarcaciones pesqueras. Por ejemplo, un pesquero chino que viene con una licencia a operar en determinados lugares en estas mares tiene que ser inspeccionado en China. ¿Qué ocurría ahora? Que el costo de la inspección en sí es bajo por la persona, pero el pasaje y los viáticos de esa persona los pagaba el armador, o sea, el armador le pagaba el sustento en el país. Esto de acá lo que hace es permitir ese tipo de cobros, que el pago de esa persona y los viáticos de esa persona, que obviamente van a ser mucho mayores a un IUNIT, que es lo que permite como límite el texto de procedimientos administrativos, sean cobrados. Y le digo, no reemplaza en ningún caso a ningún trabajo que haya estado haciendo un privado. Es más, una persona el otro día en la Comisión de Comercio Exterior en el Congreso dijo que eran servicios comerciales prestados en exclusividad. No, le explico, un buque pesquero de menor escala puede llegar a tener 3 certificados, un buque petrolero puede llegar a tener 19 certificados. Es responsabilidad de la autoridad marítima verificar que ese buque cuente con todos los medios para proteger a su dotación y proteger al país donde va a operar de la contaminación de sus aguas. Son certificados y son responsabilidades que el país ha asumido ante la Organización Marítima Internacional y que debe hacer cumplir como Estado ribereño. O sea, son temas que no tienen absolutamente nada que ver. O sea, no tiene nada que ver con la parte comercial. Nosotros no decimos quién va a traer, cómo lo va a traer, cómo lo va a traer. Nosotros no decimos qué puerto se va a hacer. Otro tema que estaba por ahí también tiene que ver con los estudios de maniobra. Un privado diseña un puerto y lo diseña de determinada forma. Pone las grúas, la forma, diseña cuál va a ser su cadena, cuánto tiempo por contenedor, cuánto va a cobrar por contenedor. Pero lo va a diseñar para un buque, por ejemplo, de 180 metros de largo máximo. Y demuestra que ese buque puede maniobrar con seguridad dentro de ese puerto. No puede pretender luego meter un buque de 300 metros, porque eso podría en riesgo a la dotación del buque, a los remolcadores que van a operar con él, puede encallar y generar un derrame o puede chocar y llevarse un muelle. Entonces, eso es básicamente lo que se hace. Son temas que tienen que ver con la seguridad y el control de la contaminación. No tiene absolutamente nada que ver con ningún aspecto comercial. Ninguno, en absoluto. Una curiosidad que no tiene que ver directamente con el decreto 1147. ¿Por qué no tenemos marina mercante en el Perú? Ese es otro tema que se está desarrollando, que tiene interés el gobierno. Este gobierno, gobiernos anteriores generaron un esquema muy libre que llevaron a que realmente el nacional estuviera hasta en desventaja con los extranjeros. Por ejemplo, si usted era nacional, el combustible que usted pagaba ISC y IGB. El que tenía bandera extranjera, por tener bandera extranjera, estaba exento de esos tributos. Eso era un costo adicional. Ya ha habido una ley de promoción de marina mercante. En los últimos años hemos pasado de un buque, creo, embanderado, que era un buque que hacía un cerrojo entre Miami y Quito, el Yacupuma, en ese momento, a tener ya en ese momento 26 buques embanderados con bandera nacional. O sea, ya hay un desarrollo. Hay algunos aspectos que se están trabajando en el Congreso mismo. Hemos tenido algunas reuniones de diferentes gremios y autoridades relacionadas con la marina mercante, pero creo que vamos en buen camino y con buena voluntad de las partes vamos a poder mejorar bastante la legislación para trabajar en ese tema. Muy bien, vicealmirante Edmundo Deville, gracias por haber estado con nosotros. Y lo incito a que siga la divulgación, básicamente. Nosotros estamos a todos los niveles, ¿no? La verdad, estamos abiertos a divulgarlo en el momento que usted desea, explicarlo, contando con las autorizaciones para el caso, para venir a conversar con ustedes. Encantado de poder continuar y aclarar cualquier duda. Y si tiene alguna otra duda más, por favor, hágamela llegar y con mucho gusto. Bueno, la duda es que estos temas no estaban en la delegación de facultades del Congreso de la República al Ministerio de Defensa. Sí estuvieron. Y tengo un informe de otro estudio de abogados bastante importante también, que indica que es totalmente constitucional y que estuvieron absolutamente enmarcados en la delegación de facultades respecto a ese tema. Muy bien, muchas gracias. Hacemos la pausa.